Grabando, bien. La clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos dicho que habíamos estado viendo autocorrelación, si mal no recuerdo. Esto parece ser. Mm, ya me acordé de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Bien, compartimos pantalla con eso. En eso estábamos, ¿sí? Si mal no recuerdo. Habíamos hablado, habíamos definido estacionalidad, ¿no es cierto? Eh, y eso, básicamente. Ya está. ¿Alguien hemos visto esta parte? No, parece que no. Mm, Bien, a ver, en general esta parte, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Partamos ¿cómo se llama? Por ver qué es lo que pasa cuando estimamos, ¿no es cierto? Un mínimo cuadrado ordinario y, ¿cómo se llama? Y no consideramos el problema de autocorrelación, es decir, qué es lo que nos ocurre, ¿no es cierto? Si es que hay autocorrelación, ¿ok? Y partimos con un modelo sencillo, ¿no es cierto? Un modelo sencillo en que tenemos una variable explicativa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Cómo se llama? Pero suponemos básicamente, ¿no es cierto?, que este supuesto, ¿no es cierto?, respecto de la independencia y la distribución de los errores sucesivos no se cumple, ¿ok? O sea, hay alguna dependencia, ¿no es cierto? Y esa dependencia es como la que está en esta expresión que está acá. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que mut, ¿no es cierto?, o sea, el error en un periodo cualquiera, ¿no es cierto?, es rho veces, ¿no es cierto?, un error en el error del periodo anterior. Rho está entre menos 1 y 1. Rho, por lo tanto, es un coeficiente de correlación, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Lo que estamos diciendo en definitiva, ¿no es cierto?, es que de alguna manera, por algunas razones que ya vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto?, los errores en un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, son alguna proporción, ¿no es cierto?, de que se dio el error anterior. ¿Ok? Bueno, ahí está el nombre. Rho se conoce como el coeficiente de autocovarianza. IET, ¿no es cierto?, es una perturbación estocástica que cumple con MCO. Este error que está acá, ¿no es cierto?, es un buen error. ¿Ok? Este es un error, ¿no es cierto?, en el cual que cumple, ¿no es cierto?, los supuestos que habíamos dicho respecto a los errores del modelo de estimación por mínimo cuadrado ordinario. ¿Ok? Básicamente es esto que está acá. ¿Ok? La esperanza del error es cero, ¿no es cierto? Eso es difícil que no ocurra. La varianza, ¿no es cierto?, del error es una constante, ¿no es cierto? Y la covarianza entre estos errores, ¿no es cierto?, es cero. ¿Ok? Eso es el error bien comportado. Se le llama ruido blanco a veces también. Tiene un montón de nombres este tipo de errores, ¿no es cierto? Ruido blanco, ¿no es cierto? Random walk, ¿no es cierto? También el camino del curado, ¿no es cierto? En fin, ese tipo de nombres tiene, ¿ok? Ese modelo, ¿no es cierto?, es una R1, ¿ok? Es lo que se conoce como un modelo R1. Estuvimos viendo en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, algo como cómo obtener estimaciones a R1, ¿no es cierto? Estuvimos viendo con Evius, ¿no es así? ¿Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, estamos diciendo, mira, el error anterior, ¿no es así? Eh, Pueden haber situaciones en que tengamos cosas como esta, en que tengamos AR2, ¿ok? O sea, si nosotros tenemos series hacia atrás, ¿no es cierto?, sucesivas, ¿no es cierto?, vamos a encontrarnos con cosas como esta. Por supuesto, podríamos encontrarnos con muchas cosas más, ¿ok? Eso ya es trabajo de series de tiempo, ¿ok? En series de tiempo, ¿no es cierto?, que era uno de los temas optativos, ¿no es cierto?, uno puede encontrar coeficientes de autocorrelación, ¿no es cierto?, o autocovarianza, saltados incluso, ¿ok? O sea, que si yo, ahora mismo, hace poco, ¿no es cierto?, yo estuve viendo los datos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los casos de contagio, ¿no es cierto?, por el COVID, ¿no es cierto?, y me encontré, ¿no es cierto?, con que hay un coeficiente de autocorrelación, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, AR5, AR7, AR8, en los datos, ¿no es cierto?, que se mostraban que mostraba el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, respecto a de los nuevos contagios. Eso no es raro, ¿no es cierto? Estamos hablando de datos diarios, ¿no es cierto? Y eso, mientras más corto el periodo, ¿no es cierto?, uno se puede encontrar con situaciones en las cuales tenga coeficientes de autorregresión
que están básicamente dadas por las rutinas administrativas, qué sé yo, por una serie de cosas de ese estilo. Típicamente cuando uno ocupa datos diarios, ¿no es cierto?, se encuentra con coeficientes de autocorrelación, ¿no es cierto?, que están asociados al día de la semana, por ejemplo. Y parece que ese era el caso. ¿Ok? Bien, una de las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos tener claro, ¿no es cierto?, es que es esto que está acá. ¿Ok? Si se trata de una R1, ¿no es cierto?, entonces la varianza, ¿no es cierto?, del error, ¿no es cierto?, va a ser una expresión como esta. No es difícil de demostrar los asuntos, ¿no es cierto? Piensen, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, ese tema. Pero no es difícil darse cuenta que esto es lo que nos va a ocurrir. Por último, tómalo como un dato. ¿Ok? Esto significa, ¿no es cierto?, chanchitos, que no sé, yo voy a tener un error, ¿no es cierto?, que no es una constante. Es la varianza del error bien comportadito, digamos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esto es sigma cuadrado sub e. ¿Ok? Es decir, es la varianza del error, del error bien comportado, del componente independiente, ¿no es cierto?, de la construcción del error, pero está dividido por 1 menos ρ cuadrado. ¿Ok? La varianza es una varianza, ¿no es cierto? Ahora, este número está entre menos 1 y 1, este ρ. ¿Ok? Como está al cuadrado, ¿no es cierto?, es un coeficiente positivo siempre, pero es menor que 1. ¿Ok? O sea, pensemos, por ejemplo, que esto sea, qué sé yo, 0,5, menos 0,5 o 0,5, por ejemplo, y me da lo mismo. Me da 0,025 al cuadrado. 1 menos 0,025, ¿no es cierto?, me va a dar un coeficiente que es mayor que 1, por supuesto, ¿no es cierto? Y por lo tanto voy a estar amplificando la varianza, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Voy a estar amplificando la varianza, ¿no es cierto? Y mientras mayor sea la correlación, esa amplificación va a ser cada vez mayor. Si esto es, qué sé yo, 0,9, por decirte algo, ¿no es cierto?, este coeficiente va a ser 0,81. Y por lo tanto, esta diferencia, ¿no es cierto?, va a ser una diferencia muy chiquitita, ¿no es cierto?, con lo que la varianza va a ser muy grande. ¿Ok? La varianza del error. ¿Ok? Lo mismo nos pasa, ¿no es cierto?, entre la covarianza entre errores sucesivos. Nos pasa esto. ¿Ok? Aquí en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un problema bastante más complicado, ¿no es cierto? Y por supuesto la correlación, ¿no es cierto?, entre mut-i, ¿no es cierto?, y mut-i más algo, ¿no es cierto?, es, este coeficiente es ρ elevado a s. ¿Ok? Bueno, ahí está. ¿Ok? Y esto nos está diciendo qué cosa. Bueno, que bajo un esquema de R1, si lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que en realidad el error sigue, bueno, aquí hay una observación importante, ¿no es cierto? Si te das cuenta, son puras constantes. El error es homocedástico. ¿Ok? No tenemos problemas ¿cómo se llama?, de heterocedaticidad, ¿no es cierto?, en este asunto, por lo menos algo menos. Por supuesto, si hubiera heterocedaticidad, que puede haber heterocedaticidad junto con autocorrelación, ahí el problema se torna un poquito más complicado, pero ese es un tema que no vamos a alcanzar a ver en el curso. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, además, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, que si ρ, ¿no es cierto?, es menor que 1, ¿no es cierto?, se dice que el proceso va a ser estacionario. ¿Ok? Claro, porque converge, ¿no es así? Pero si el módulo de error, ¿no es cierto?, es mayor que 1, el proceso no está definido. Eso no puede ocurrir en la práctica, ¿no es cierto? O sea, puede ocurrir, digamos, pero es una situación bien extraña. ¿Ok? Bien. Esto es recordatorio. ¿Ok? En este modelo recordamos que pasa esto. ¿Ok? Esto lo vimos en las primeras clases, ¿no es cierto?, del curso, ¿no es cierto? Beta 2 estimado, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos escribir de esta manera. Y la varianza de beta 2, ¿no es cierto?, es esto que está acá. ¿Ok? Esto ya lo habíamos derivado, ¿no es cierto? Esto es simplemente recordatorio. Entonces, si eso es así, ¿no es cierto?, en el esquema de R1 se puede ver que el estimador de la varianza de beta 2, ¿no es cierto?, va a ser algo como esto. ¿Ok? ¿Sí? Fíjate lo que tenemos acá. A ver. Quizás valga la pena recordar algo aquí. A ver, piensen, ¿no es cierto?, en la especificación que teníamos antes del error. A ver, retengan en memoria, ¿vale la pena hacer eso ahora?
Sí, pues, no, no, dejémoslo pasar por ahora, ya, ok. Después vamos a ver cosas que están asociadas a eso. La varianza beta 2, ¿no es cierto?, bajo un esquema de R1, ¿no es cierto?, le va a ocurrir esto, ¿ok? ¿Por qué es esto? Bueno, porque recuerden ustedes que teníamos un coeficiente cuadrático, o sea, un coeficiente exponencial, dependiendo, ¿no es cierto?, del largo de la serie, ¿no es cierto?, entonces vamos a encontrarnos con una cosa como esta, ¿ok? Eh, lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que está claro, ¿no es cierto?, que la varianza de los estimadores, ¿no es cierto?, no son las mismas. ¿Ok? Nos vamos a encontrar con un estimador mucho más grande, ¿no es cierto?, un error mucho más grande, una varianza de beta 2 más grande cuando tenemos algún tipo de R1, ¿ok? Algún tipo de coeficiente de autorregresión. ¿Ok? Lo que es obvio, ¿no es cierto?, es que si ρ es 0, ¿no es cierto?, entonces las varianzas son iguales porque toda esta cosa que hay para acá, ¿no es cierto?, es 0. ¿Ok? Eso es más que obvio. ¿Ok? Pero toda vez que haya autocorrelación, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, este problema. ¿Ok? Esto nos lleva a esta conclusión. ¿Ok? Si se prosigue estimando la regresión por mínimos cuadrados, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta que sigue un proceso de R1, entonces beta 2 es lineal e insesgado. Por lo tanto, ¿será Meli? La respuesta es que no, ya que no tiene varianza mínima. ¿Ok? Esto es el primer problema, ¿no es cierto? Es decir, la autocorrelación lo que nos produce, ¿no es cierto?, en primera vuelta es ¿cómo se llama esto? Un estimador que tiene varianza grande, ¿okay? Que no es, no es un estimador de varianza mínima. Por lo tanto, no es el mejor estimador linealmente insesgado. Hasta aquí es lineal e insesgado, pero no es de varianza mínima. ¿Okay? Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, a todo esto, aquí vale la pena, ¿no es cierto?, hacer una consideración. Aquí la autocorrelación simplemente es un problema de datos. ¿Okay? Decimos, mira, los errores sucesivos, ¿no es cierto?, están vinculados, ¿no es cierto?, de alguna manera. Pero, ¿no es cierto?, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad este problema se puede producir por otro tipo de causas que no sea simplemente, ¿no es cierto?, la inercia, ¿ok? La inercia en el tiempo. Puede haber problemas de especificación, pueden haber problemas de especificación funcional, pueden haber variables omitidas, ¿no es cierto?, que explican a su vez este problema. Por lo tanto, en general, ¿no es cierto?, nosotros no podemos estar completamente seguros que este es el único problema que tenemos en autocorrelación, ¿ok? Este es uno de los problemas que tenemos, ¿ok? Pero pueden haber sesgos y pueden haber, ¿cómo se llama? Y pueden haber estimadores no lineales, ¿no es cierto?, incluso no está asociado al problema de autocorrelación. ¿Ok? Por ejemplo, si la especificación funcional está incorrecta, ¿no es cierto?, entonces el mecanismo de autocorrelación, ¿no es cierto?, nos da además una estimación de la varianza, ¿no es cierto?, del valor del beta, ¿no es cierto?, que es no lineal. ¿Ok? Y ahí tenemos todos los problemas del planeta. ¿Ok? Eso, vale la pena. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, esto se puede corregir, ¿ok? ¿Cómo obtenemos, ¿no es cierto?, un estimador, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que sea mejor estimador linealmente sesgado, ¿ok? Si suponemos, ¿no es cierto?, que el modelo sigue un proceso de tipo R1, podemos, ¿no es cierto?, simplemente corregir, ¿no es cierto? Fíjense lo que hacemos acá. La manera, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de corregir, ¿no es cierto?, es simplemente transformar, ¿no es cierto?, nuestras variables, restándole este coeficiente de autocorrelación. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, cambiamos de posición, si se quiere, la regresión, de alguna manera. Lo que hacemos, ¿no es cierto?, es simplemente reducir estos X a una expresión no autocorrelacionada. Restamos en primeras diferencias, ¿no es cierto?, los valores, además ponderados por el coeficiente de correlación. En ese caso, ¿no es cierto?, este estimador, ¿no es cierto?, va a ser nuestro... estos estimadores van a ser mejores estimadores linealmente sesgados. Es decir, podemos obtener, ¿no es cierto?, mediante la transformación de variables, estimadores tanto de la varianza de los estimadores como de los valores de los estimadores que sean Meli. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, está obviamente en que muchas veces nosotros no conocemos este error, ¿no es cierto?, y tenemos que estimarlo. ¿Ok? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, lo que habíamos comentado recién, ¿no es cierto? Una primera cosa, ¿no es cierto?, continúan siendo lineales y secados y consistentes, pero dejan de ser eficientes. Con esto tendríamos dos situaciones. Decimos, ¿no es cierto? Uno, estimación de mínimo cuadrado con autocorrelación, ¿no es cierto?
Si utilizamos, ¿no es cierto?, el beta 2 de los mínimos cuadrados ordinarios y la varianza, ¿no es cierto?, de beta 2 de una, asociada a la R1, es probable, ¿no es cierto?, entonces que los intervalos de confianza sean más amplios. El estimador no es asintóticamente eficiente. Aquí está. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos va a ocurrir. ¿Ok? Si esto es, ¿no es cierto?, en la línea en azul, es la verdad verdadera, ¿no es cierto?, lo que nos va a ocurrir con la autocorrelación, ¿no es cierto?, es la línea negra. Y significa, ¿no es cierto?, que tenemos un problema grave. ¿Ok? Básicamente es eso. Y aquí hay un listado de cosas, ¿no es cierto? Es posible, ¿no es cierto?, que lo que ocurre, ¿no es cierto?, en esos casos es posible que la varianza en los residuos subestime la verdadera varianza. ¿Ok? Es probable que se sobreestime el R cuadrado. ¿Ok? Y aún si sigma cuadrado no está subestimada, la varianza beta 2 puede subestimar la varianza beta 2, ¿no es cierto?, con el proceso autorregresivo, bajo autocorrelación de primer orden en castellano. Y además, ¿no es cierto?, es ineficiente, ¿no es cierto?, si se la compara con la varianza de beta 2 por mínimos cuadrados generalizada. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí, atención con esto, las pruebas T, F y Chi cuadrado dejan de ser válidas. ¿Ok? Tenemos un problema grave, ¿no es cierto?, cuando hay autocorrelación de errores. ¿Ok? Ninguna de estas pruebas tiene valor, ¿no es cierto?, cuando tenemos autocorrelación. Eso sin considerar incluso los sesgos que nos pueden introducir en las otras fuentes de problemas de autocorrelación. Entonces, ¿no es cierto?, se hace muy importante, ¿no es cierto?, detectar, ¿no es cierto?, este es uno de los problemas más importantes, ¿no es cierto?, entonces, detectar, ¿no es cierto?, la autocorrelación. ¿Cómo podemos detectar la autocorrelación? Bueno, hay varias maneras, ¿no es cierto? Uno, ¿no es cierto?, es el método gráfico, ¿no es cierto? Mirar, ¿no es cierto?, que si los gráficos de residuos, ¿no es cierto?, ver si encontramos patrones de algún tipo. Eso, ¿ok? Aquí bueno, no sé, lo hemos hecho en varias oportunidades, ¿no es cierto? Si uno mira los gráficos, ¿no es cierto?, uno puede, ¿no es cierto?, detectar algún tipo de relación, ¿no es cierto?, entre las variables, ¿no es cierto? En general, cuando uno ve comportamiento sistemático de los errores, ¿no es cierto?, entonces ya sabe que tiene un problema de autocorrelación, ¿no es cierto? Pero es una visión, si se quiere, intuitiva. ¿Okay? Vamos a ver más adelante cómo corregimos el problema de autocorrelación, ¿no es cierto? Por ahora, ¿no es cierto?, nos interesa saber si existe o no. ¿Okay? Una vez que tenemos la convicción de que existe el problema, ¿no es cierto?, no es muy difícil, ¿no es cierto?, si se quiere hacer estimaciones de este coeficiente ROS, que en la práctica es lo que nos va a permitir corregir el problema de autocorrelación como vimos antes. Entonces, simplemente transformar las variables y obtenemos los estimadores que queremos. ¿Okay? Después, ¿no es cierto?, una prueba, ¿no es cierto?, que es súper popular, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la prueba de Durbin-Watson. Ahí está definido el Durbin. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que el Durbin, ¿no es cierto?, es una prueba, ¿no es cierto?, para autocorrelación de errores, ¿no es cierto?, de primer orden, es decir, a un R1. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? El Durbin lo que hace, ¿no es cierto?, es que testea, ¿no es cierto?, esta diferencia. ¿Ok? O sea, si esto es cero, ¿no es cierto?, el Durbin es cero, está claro, ¿no es así? Si esta diferencia, ¿no es cierto?, si esta correlación que hay entre los errores, ¿no es cierto?, es cero, ¿no es cierto?, este va a ser cero. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si es que, a ver, fíjese que abajo, ¿no es cierto?, lo que tenemos, ¿no es cierto?, son simplemente la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Ok? Pero acá arriba lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la diferencia en los errores. ¿Ok? De la diferencia en los errores sucesivos. Esta cosa, ¿no es cierto?, está tabulada. ¿Ok? La prueba de Durbin, ¿no es cierto?, es una prueba tabulada. Ojo, atención, fíjense, ¿no es cierto?, cómo está construido esto. ¿Ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, se parece muchísimo, ¿no es cierto?, a la especificación del coeficiente de error, ¿no es cierto?, del proceso de autocorrelación que habíamos mostrado recién. ¿Ok? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Lo vemos. Ya, sigamos. Después lo vamos a ver. Bien, eso es la definición de la prueba de Durbin, ¿no es cierto? Es bastante sencilla, ¿no es cierto? Este estadístico, ¿no es cierto?, sale en el EBIS directo. ¿Ok?
Bueno, aquí se anota, ¿no es cierto?, que la desventaja es que está originada a través de los residuos estimados, ¿ok? Claro, ¿no es cierto?, no tenemos los datos. Habitualmente nosotros no tenemos los verdaderos datos, ¿no es cierto?, y por lo tanto no tenemos los verdaderos datos en relación al verdadero modelo, digamos, que hay detrás. Lo que tenemos son los errores de estimación, ¿ok? ¿Por qué funciona esto, no es cierto?, bajo los supuestos que están acá, ¿ok? Ojo, ¿no es cierto?, el modelo de regresión debe incluir el término de intersección, ¿ok? Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, ya, ok, no es difícil de entenderlo, ¿no es cierto? ¿Por qué debe tener un término de intersección? Porque si no lo tiene, ¿no es cierto?, entonces tenemos un problema, ¿no es cierto?, con de autocorrelación, que podría tener un problema de autocorrelación asociado, ¿no es cierto?, al hecho de que el modelo no tiene una posición dentro del espacio de variables, ¿ok? Después, el otro supuesto importante, ¿no es cierto?, es que las variables explicativas no son estocásticas en muestras repetidas. Es decir, ¿no es cierto?, si nos cambia, es obvio esto, ¿no es cierto?, si nos cambian los X, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos una muestra alternativa, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, coeficientes distintos, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que un D, ¿no es cierto?, nos diga que hay autocorrelación y otro D nos diga que no. Tenemos un problema grave, ¿ok? Las perturbaciones se generan mediante un esquema autorregresivo de primer orden, esto que está acá. Por lo tanto, no se puede utilizar para detectar autocorrelaciones de orden superior. Eso en teoría, ¿ok? Eh, y el problema, ¿no es cierto?, es que aquí hay otra restricción más, ¿no es cierto?, que es el hecho de que, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si nosotros tenemos variables rezagadas, ¿no es cierto?, dentro del mismo modelo. Ya pensemos, por ejemplo, que si yo que, a ver, un típico modelo de inflación, ¿no es cierto?, nos dice, mira, la inflación tiene que ver con la emisión monetaria y otras cosas más, ¿no es cierto?, pero tiene que ver con la inflación del periodo anterior. O sea, hay muchos modelos que tienen variables rezagadas incorporadas dentro del mismo modelo. Y de esos casos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos ocurre con nuestro Durbin? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que eso involucra un sesgo. Y bueno, también tenemos el supuesto de normalidad, ¿ok? Y que es otro caso, ¿no es cierto?, en que el Durbin pierde potencia porque está basado justamente, ¿no es cierto?, en la distribución normal. Aquí está, ¿ok? Este es el número, el Durbin, ¿no es cierto?, que nos entrega el Lebesgue. Aquí hay una copia de una salida directa, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de Lebesgue, ¿ok? Ni me acuerdo qué modelo es este, pero da lo mismo, ¿no es cierto? Aquí, por aquí aparece, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en el Lebesgue. Aquí es una salida Lebesgue, ¿ok? Bueno, ahí está lo que les decía recién. El modelo de regresión no incluye valores rezagados de la variable dependiente como una de las variables explicativas. Y por supuesto nos faltan datos, ¿no es cierto? Este es un problema muy generalizado, muchachos, ¿ok? Típicamente cuando ustedes trabajan con series de tiempo, ¿no es cierto?, se encuentran con feriados, con días faltantes, con un montón de cosas de ese estilo. Eso hay que darle un tratamiento específico a ese tipo de datos, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer con esos datos? Suponer que son iguales al dato precedente, saltarse el dato, ¿no es cierto?, lo que sea, pero en la medida, ¿no es cierto?, que tienes datos faltantes, ¿no es cierto?, entonces no puedes evidentemente construir el Durbin, ¿ok? Um, Bien, a ver, esto está sacado del trabajo de Durbin y Watson, que es bastante antiguo, ¿no es cierto? Te dice, mira, el muestreo exacto o la distribución de probabilidad estadístico de es difícil de derivar, ¿no es cierto? Porque depende de forma bastante rara, ¿no es cierto?, de los valores presentes de X. De hecho, es una distribución no lineal. Por lo tanto, no hay un valor crítico único que lleve al rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, de que no hay autocorrelación serial de primer orden. Lo que se hizo en ese trabajo original, ¿no es cierto?, fue entonces estimar una tabla de distribución del Durbin, ¿ok? Está en todos los libros, ¿no es cierto? Si ustedes miran el Bujarati, por ejemplo, ¿no es cierto?, se van a encontrar que al final, junto con las tablas T, normal, qué sé yo, F, lo que sea, ¿no es cierto?, X cuadrado, hay una tabla Durbin-Watson, ¿ok? Por esta razón, ¿ok? Porque el Durbin no sabemos a priori, ¿no es cierto?, cómo se distribuye, ¿no es cierto?, es peludito, ¿no es cierto?, calcularlo. De hecho, en los paquetes estadísticos, ¿no es cierto?, no sale ¿cómo se llama?, el resultado del análisis por Durbin-Watson. Lo que sale es el número. En realidad ustedes tienen que buscar, ¿no es cierto?, en la tabla, cáchate, en tiempos computacionales, ¿no es cierto?, hay que buscar en tabla, ¿no es cierto?, si ese valor Durbin, ¿no es cierto?, corresponde, a qué corresponde. Vamos a explicar más adelante, ¿no es cierto?, cuáles son los intervalos que uno encuentra, ¿ok?
o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes tienen, de las pocas cosas en que ustedes tienen que tener una tabla en la mano, ¿no es cierto? Para saber si hay autocorrelación o no. Lo que hicieron estos muchachos, ¿no es cierto?, fue estimar un límite inferior y un límite superior, dado, ¿no es cierto?, la cantidad de regresores, qué sé yo, la cantidad de datos, ¿no es cierto?, la cantidad de regresores que ustedes están considerando, ¿ok? O sea, hay un límite superior, inferior, ¿no es cierto?, de low, ¿no es cierto?, y un límite superior, ¿no es cierto?, tales que podemos rechazar o aceptar la hipótesis, ¿no es cierto?, de autocorrelación o no, ¿no es cierto?, sobre esos límites inferiores. Ojo, autocorrelación, ¿no es cierto?, puede ser autocorrelación negativa o positiva, por tanto vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que estos límites inferiores y superiores tienen un reflejo al otro lado, ¿ok? Mira, ahí está. Aquí está la cuestión, ¿no es cierto?, digamos. El Durbin está centrado en 2, ¿ok? Está centrado en 2, ¿no es cierto?, y a los lados de 2, digamos, considerando los grados de libertad, ¿no es cierto?, y la cantidad de datos que ustedes tienen, van a tener un límite inferior, ¿no es cierto?, y un límite superior, ¿ok? Por supuesto, acá está para el lado negativo, ¿no es cierto?, por lo tanto están al revés los valores, ¿ok? Aquí hay una zona de indecisión, ¿ok? Aquí, entre DL y DB, ¿no es cierto?, ustedes no pueden decir si hay autocorrelación o no, ¿ok? Si el número, ¿no es cierto?, es inferior al límite inferior, ¿no es cierto?, entonces significa que hay autocorrelación positiva, ¿ok? Hay autocorrelación positiva, significa que el ρ, ¿no es cierto?, es un coeficiente positivo, ¿ok? De nuevo, hacia el otro lado, ¿no es cierto?, es decir, 4 menos el límite superior y 4 menos el límite inferior, ¿no es cierto?, también es una zona de indecisión, ¿ok? ¿Estamos claros? Sobre el 4 menos el límite inferior, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener evidencia de autocorrelación negativa. O sea, hay una relación negativa entre los errores sucesivos. ¿Estamos claros? Esto es del Durbin, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, una prueba, ¿no es cierto?, que es, yo diría, ¿no es cierto?, que es una prueba estándar, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, en los paquetes econométricos. En la actualidad, ¿no es cierto?, yo te diría que esta es una cuestión que no se usa tanto, ¿ok? Hay otro tipo de pruebas, lo vamos a ver más adelante, a ver si... No. Ya, aquí Profe, vamos a hacer otra cosa, ¿ok? Porque aquí se está expandiendo el Durbin, ¿ok? Eh, aquí, ¿no es cierto?, vamos a decir una cosa de esta, algo como esto, ¿ok? ¿Ok? Aquí hay algo que me interesa, no sé que lo veamos de otra manera. Espérame, deme un segundo, si te voy a subir ¿cómo se llama? El Paint, ¿no es cierto? Para mostrarles algo más, ¿ok? Que hay algo, ¿no es cierto?, que no lo tengo, que pues no está en el Gujarati, parece que es por eso que no lo tengo aquí. Eh, profe, ¿qué significa autocorrelación positiva y autocorrelación negativa? eh, 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 lo habíamos comentado eso, ¿no es cierto? ¿Qué diablos pasó aquí? Está medio pegoteada esta cosa. Dame un segundito. Bien, a ver. Esto tener un montón de cosas abiertas, ¿no es cierto? Es muy complicado. No compartir pantalla. A ver, me estabas preguntando, ¿por qué no pasa nada? ¿Ya se ve la pantalla ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, a ver, autocorrelación negativa, ¿no es cierto? Significa que hay una relación, que el RO es negativo.
¿Cachai? Eso significa, ¿no es cierto?, que la relación que hay entre errores sucesivos es negativa. Básicamente esa es la cosa. Si la autocorrelación es positiva, significa, ¿no es cierto?, que hay una relación, que el coeficiente ρ es mayor que 0. ¿Cachai? Básicamente esa es la idea. A ver, habíamos partido, ¿no es cierto?, en algún punto, ¿no es cierto?, habíamos partido diciendo, mira, mute, ¿no es cierto?, mute era igual a este ρ, ¿no es cierto?, por mute menos 1. Mute menos 1. ¿Están viendo la pantalla del Paint ahora? ¿Sí? Sí, profe. Eso es lo que ustedes estábamos postulando, ¿no es así? ¿Sí? Fantástico, ¿no es cierto? Si ustedes hacen una regresión de eso, usted hace una regresión, ¿no es cierto?, de mute respecto del anterior, o sea, en un proceso autoregresivo puro. ¿Cuál es el coeficiente, ¿no es cierto?, de este ρ? Ustedes lo vieron eso, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, lo estábamos viendo recién ¿qué diablos es eso? Lo estábamos viendo recién, ¿no es cierto?, ahí lo habéis visto en un repaso, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, era que la estimación del beta, ¿no es cierto?, en esos casos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa es? El beta 2, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, el beta 2 gorro, ¿no es cierto?, era igual a, ¿quién se acuerda? A la sumatoria, ¿no es cierto?, de los x sub i, y sub i, partido por la sumatoria de los x sub i al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que son numeritos en minúsculas, o sea, pues son desviaciones respecto a la media. O sea, esto es lo mismo, ¿no es cierto?, que decir la sumatoria, ¿no es cierto?, de los x sub i, ¿no es cierto?, menos x barra, sumatoria de los i sub i, ¿no es cierto?, menos i barra, ¡ay, qué letra! Traté de comprarme ¿cómo se llama? No me funciona. Bueno, partido por, ¿no es cierto?, por la sumatoria de los x sub i menos x barra al cuadrado, ¿cierto? Eso, ¿no es cierto?, eso lo sabemos, ¿no es cierto?, desde el principio del curso, ¿ok? Ahora, llevemos esto mismo, ¿no es cierto?, a una supuesta regresión que tenemos acá. ¿Cómo nos queda eso? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, nos quedaría, a ver, si esta es la regresión, ¿no es cierto?, entonces vamos a decir, mira, entonces lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que x es mut menos 1. Cambiémosle nombre. ¿Les tinca? El beta 2, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, que es igual a la estimación de nuestro ρ estimado, ¿no es cierto?, va a ser ¿qué cosa? Bueno, lo mismo que está aquí arriba, ¿no es cierto?, me va a quedar la sumatoria, ¿no es cierto?, de los mut menos 1. Menos 1, ¿no es cierto?, partido por la sumatoria de los mut menos 1 al cuadrado. ¿No es así? Eso es igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria, ¿no es cierto?, de los, bueno, mut, ¿no es cierto?, son errores de media cero, que sé yo qué, ¿no es cierto?, pero digamos lo que está acá arriba, ¿no es cierto?, a la expresión que tenemos acá, ¿ok? Mira, comparen eso, ¿no es cierto?, con el Turing-Watson. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde nos quedó el Turing-Watson ahora? No sé dónde quedó mi Turing-Watson. Ahí está. ¿Podría copiar esa cosa?
During Watson habíamos dicho, ¿no es cierto?, era esto que está acá. A ver si lo logro pegar acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta lo que tenemos? Son expresiones súper parecidas. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, la diferencia real, ¿no es cierto?, es que acá abajo lo tenemos dividido por mut menos 1 al cuadrado, y arriba y acá, en el During Watson, lo tenemos como los mut al cuadrado. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, lo que les está diciendo una cosa, ¿no es cierto?, es que hay una manera, ¿no es cierto?, que es el cálculo directo del mut, ¿no es cierto?, de este error, ¿no es cierto?, a través de una regresión como esta. ¿Ok? Eso no está en el Bujarati, ¿no es cierto?, pero es sabido, ¿no es cierto?, es decir, no sé por qué no lo he puesto en las presentaciones simplemente, ¿no es cierto?, pero esto que está acá, ¿no es cierto?, es enteramente equivalente, ¿no es cierto?, a hacer una prueba de ¿cómo se llama?, de During-Watson. La gracia, ¿no es cierto?, es que esta cuestión uno puede probar la significancia de este error, ¿no es cierto?, directamente por la prueba T, porque esto es una estimación por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? El D te obliga a usar, ¿no es cierto?, una prueba especial y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Como les digo, la diferencia es aproximadamente, la diferencia es esta división que está acá. ¿Ok? La diferencia es eso. ¿Ok? ¿Por qué ocurre eso? ¿No es cierto? Bueno, porque, ¿y por qué decimos que son semejantes? Digamos, porque mut al cuadrado y mut menos 1 al cuadrado en realidad son los mismos números, ¿no es cierto? Desfasados en una pues, sumatoria. Desfasados en una, nada más. Son muy parecidos. De hecho, estamos hablando de números pequeños y qué sé yo qué. O sea, este coeficiente que está acá, ¿no es cierto? Este denominador es muy semejante a este que está acá. Bien, notar eso. Notar eso, ¿no es cierto? Y déjame compartir esta cuestión. Y volvamos a la pantalla que estábamos viendo, que no me acuerdo con dónde estaba. ¿Dónde me quedó la cosa? Ahí está. Ahí está, la prueba de Durbin. Estábamos, ¿no es cierto?, explicando esto. Aquí lo que estamos haciendo es expandir el D. ¿Ok? Y estamos suponiendo, estamos diciendo más o menos lo mismo que estábamos diciendo antes. Dice, los términos sucesivos son aproximadamente iguales, consideramos esto. ¿Ok? Estamos suponiendo, ¿cierto?, que estas dos cosas son parecidas. En la ecuación de arriba, ¿no es cierto?, queda clarito para dónde vamos, ¿no es cierto? Entonces se puede escribir, ¿no es cierto?, el Durbin de esta manera, como 2 factores de 1 menos esto que está acá. ¿Ok? Y una simplificación simple. ¿Ok? Entonces, el último término, ¿no es cierto?, mira, lo que te dice, es un estimador del coeficiente de autocorrelación muestral de primer orden. Esto que está acá. Esto es directamente, ¿no es cierto?, el estimador beta, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la regresión, ¿no es cierto?, de mut sobre mut menos 1. ¿Ok? O sea, los caminos llevan a Roma. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, D es 1, lo podemos escribir eso como 1 menos ρ. El ρ, este es el mismo estimador de beta sobre beta, de mut sobre mut menos 1. Y eso está ahí, sencillo. ¿Ok? ¿Se entendió lo que dijimos? ¿Sí? Eso, ¿ok? Esto es un resultado súper importante, ¿no es cierto? Actualmente, ¿no es cierto? A ver, esto yo diría no tiene muchos años, ¿no es cierto? No debe tener más de 10 años, ¿no es cierto? Este análisis, y se le debe a algunos autores, ¿no es cierto?, que notaron esta cuestión, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que está diciendo es, mira, es más sencillo estimar el rol, ¿no es cierto?, el coeficiente de autocorrelación, por la vía de una regresión, ¿no es cierto?, de mut sobre mut menos 1, sin intercepto, ¿ok? Acá tú necesitas un intercepto, ¿no es cierto?, y tienes un problema más importante. Por tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos con Durbin y Watson, ¿ok? Se puede hacer, ¿no es cierto?, una regresión por mínimos cuadrados ordinaria y obtener residuos. Calcular D, ¿no es cierto? Encontrar los valores críticos de 1 de B, ¿no es cierto? Considerar esto, ¿ok? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, entonces el cálculo de la autocorrelación que pudiera haber. Y aquí hay un problema, ¿ok? Hay una prueba H, ¿no es cierto?
esta prueba, ¿no es cierto?, nos permite, ¿no es cierto?, hacer un cálculo mucho más fácil, ¿no es cierto? Cuidado con esto, las series de tiempo no suelen ser series muy largas, ¿ok? Entonces, esto no es muy usual tampoco usarlo, ¿ok? Um, pero es una prueba, no, es una prueba normal para el estadístico H, ¿ok? Eso tiene cierto sentido. Esto, ¿ok? Distribuye normal, ¿no es cierto?, 0,1. ¿Estamos? Mira, yo diría, ¿no es cierto?, vale la pena, ¿no es cierto?, el Turing-Watson, ¿no es cierto?, les permite tener una idea rápida, ¿no es cierto?, de si tenemos problemas de autocorrelación o no, ¿ok? Si el Turing-Watson está cercano a 2, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, que no hay autocorrelación. Si se separa mucho de 2, ¿no es cierto?, entonces tenemos evidencia y prueba de autocorrelación, y vale la pena hacer otras pruebas. Esta es una prueba muy rápida, ¿ok? Reiteramos, ¿no es cierto?, esto no es más que el cálculo del indicador del estadístico H, ¿ok? ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos contestar la hipótesis con una normal. Pero también podemos hacerlo por una regresión simple, ¿no es cierto?, desde mut respecto a mut menos 1. ¿Ok? Fácil, ¿ok? Y eso es la forma en que uno puede detectar la autocorrelación. Reiteramos, ¿no es cierto? Un resumen cortito, ¿no es cierto? Entonces, una manera de detectar, ¿no es cierto?, la autocorrelación es el Turing-Watson, ¿no es cierto?, la prueba gráfica, ¿no es cierto?, para empezar, ¿no es cierto?, después el Turing-Watson, ¿no es cierto?, que nos da un número inmediatamente, ¿no es cierto?, que es bastante sencillo de interpretar, ¿no es cierto? Tenemos el problema, ¿no es cierto?, que podemos caer en áreas de no resolución, ¿no es cierto? Pero la alternativa a eso, ¿no es cierto?, es simplemente hacer una regresión de mut respecto a los errores anteriores, ¿no es cierto?, y utilizamos prueba T, ¿no es cierto?, para el coeficiente de mut menos 1, ¿ok? Y la otra opción, ¿no es cierto?, es calcular el estadístico H, ¿no es cierto?, y en ese caso simplemente verificamos por la normal, ¿ok? Está clarito, ¿ok?, la forma en que podemos detectar la autocorrelación. Ahora, el problema, ¿no es cierto?, es cómo corregimos la autocorrelación, ¿ok? Y aquí aparece de nuevo ¿cómo se llama?, la prevención que habíamos comentado antes. Ante todo, ¿no es cierto?, ante todo hay que considerar, ¿no es cierto?, que la corrección es para el caso en que problemas de datos, ¿ok? De nuevo lo que habíamos dicho antes. Si tenemos un problema de datos, ¿no es cierto?, que están autocorrelacionados, ¿no es cierto?, este tipo de correcciones son útiles. Si el problema es un problema de especificación, o de especificación funcional, ¿no es cierto?, de especificación del modelo, especificación funcional, ¿no es cierto?, no, ahí no hay ni Dios, ¿ok? Entonces, pero, ¿no es cierto?, supongamos, ¿no es cierto?, que en este caso conocemos, ¿no es cierto?, el proceso de autocorrelación. Aquí está, ¿ok? Supongamos que nosotros llegamos a la conclusión de que es un modelo de este tipo, ¿ok? Consideremos un modelo simple, ¿no es cierto? Aquí le falta un signo igual, ¿no es cierto? Estamos después. Y pasa lo mismo, ¿ok? O sea, este modelo que está acá, ¿no es cierto?, con el signo igual entre medio, ¿no es cierto?, ahí. También suponemos que es cierto, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿ok? Lo que hacemos, ¿no es cierto?, es corregir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, por primeras diferencias, pero amplificado por el RO. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que hicimos, ¿no es cierto? De nuevo le falta un signo igual aquí. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, esto es muy parecido, ¿no es cierto?, a las correcciones de primeras diferencias. Pero en este caso está ponderada por el RO. ¿Ok? Claramente, con este signo igual, ¿no es cierto?, este modelo no va a tener autocorrelación, ¿no es cierto?, porque la estamos eliminando, ¿no es cierto?, de acá. ¿Ok? La estamos eliminando al transformar las variables. Y esto, ¿no es cierto?, tiene un nombre, se conoce como diferencia generalizada. ¿Ok? Y esto es básicamente la base, ¿no es cierto?, por el cual se corrige cualquier otra estimación. En este caso estamos suponiendo que conocemos el RO. ¿Ok? Por lo tanto es obvio, ¿no es cierto?, lo que sigue. Lo que sigue, ¿no es cierto?, es que si no conocemos el RO, ¿no es cierto?, entonces tenemos que estimarlo. Y aquí está. ¿Ok? Cuando no se conoce, ¿no es cierto?, este proceso autocorrelativo, ¿no es cierto?, entonces un método, ¿no es cierto?, es el método iterativo de Cochrane-Norwood. ¿Ok? Suponemos, ¿no es cierto?, una cosa como esta, ¿no es cierto?, es decir, se trata de una R1, ¿no es cierto?, que tiene esta forma. ¿Ok? Estimamos este RO, ¿no es cierto?, y construimos la ecuación generalizada. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Y esta se puede escribir de esta manera. ¿Ok? En que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, unos beta, ¿no es cierto?,
que son los verdaderos betas que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Pero que están referidos, ¿no es cierto?, a un X raro, un X asterisco y un Y asterisco. ¿Ok? Y se puede volver a hacer la misma estimación, ¿ok? Se puede hacer la misma cosa, ¿no es cierto? Es decir, aquí podemos volver a construir, a desarrollar el mismo proceso iterativo de Cochran-Orcut, ¿no es cierto? Y podemos reemplazar en la ecuación original, ¿ok? Y vamos a obtener, ¿no es cierto?, entonces ahora una relación, ¿no es cierto?, con dos asteriscos. ¿Estamos? Donde para esto, ¿no es cierto?, ahí está la gracia. Un proceso iterativo como este, ¿no es cierto?, admite un montón de especificaciones, ¿no es cierto? Es decir, aquí podríamos incorporar, ¿no es cierto?, procesos autorregresivos un poquito más complicados, ¿no es cierto?, AR2, AR3, ARN, ¿no es cierto? Incluso podemos incorporar problemas de medias móviles, por ejemplo, y se puede repetir las veces que sea necesario. ¿Cuándo vamos a encontrar, cuándo paramos? Bueno, cuando encontremos que este error, ¿no es cierto?, no sea significativo. Sencillísimo. ¿Ok? Cuando nos encontramos con que el RO pierde significancia, ¿no es cierto?, no podemos asegurar que sea distinto de cero, ¿no es cierto?, entonces paramos. Ya no tenemos proceso autorregresivo. ¿Ok? Hay una proposición, ¿no es cierto?, que es el método de Durbin, ¿no es cierto?, que es mucho más general, ¿no es cierto?, y que puede ser útil para esta cuestión. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Fíjate tú, ¿no es cierto?, cómo se escribe qué es lo que hacemos. Ahí decimos, mira, y sub t, ¿no es cierto?, y sub t, la variable, ¿no es cierto?, que estamos estimando, ¿no es cierto?, la escribimos de esta manera. Beta 1, 1 menos ρ, ¿no es cierto?, como siempre. Hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que tenemos es simplemente la ecuación generalizada. ¿Ok? Pero agregamos acá, ¿no es cierto?, en lugar de tenerlo como una suma, con una resta acá, ¿no es cierto?, lo agregamos acá al final. Y con eso, ¿no es cierto?, obtenemos un estimador, ¿no es cierto?, del ρ, ¿no es cierto?, que es sesgado, pero es consistente y directo. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, se puede iniciar el proceso iterativo transformando, ¿no es cierto?, entonces, IT, ¿no es cierto?, de esta manera. Y listo. Esta prueba generalizada, chanchitos. Esto tiene una gracia, ¿no es cierto?, que no necesita estar haciendo iteraciones. Con esto tiene una estimación directa, ¿no es cierto?, que es del ρ, ¿no es cierto?, que es, bueno, eficiente, o por lo menos, o asintóticamente eficiente. ¿Ok? Fin. Logramos terminar autocorrelación. Ya, a ver, autocorrelación, ¿cómo estamos en esto? ¿Se entendió lo que estuvimos explicando? ¿Está claro? Por lo menos está en silencio la cosa. Oye, a ver, este tema, ¿no es cierto? A ver, hay dos o tres cosas, ¿no es cierto?, que pueden ser un poquito complicaditos. El estadístico, a ver, hay un problema, ¿no es cierto?, con el Dublin-Watson cuando tenemos expresiones rezagadas, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? En ese caso se puede solucionar con el estadístico H, ¿ok? El estadístico H, ¿no es cierto?, tiene la gracia, ¿no es cierto?, que se pueden incorporar, ¿no es cierto?, datos, de que se puede incorporar, se puede usar en ecuaciones con rezago, ¿ok? Esa es una primera prevención. Una segunda prevención, ¿no es cierto?, es que hay un problema, ¿no es cierto?, cuando tenemos autocorrelaciones de orden superior. Estamos pensando en autocorrelación de orden 2, 3, 5, n, ¿ok? Ahí en esos casos, ¿no es cierto?, tenemos un problemita un poquito más complicado. Pero dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, con el método generalizado, ¿no es cierto?, iterativo, de Cochran-Orcut, eso lo van a capturar, ¿ok? Con altísima probabilidad, ¿no es cierto? Porque en la medida que ustedes van iterando, ¿no es cierto?, van apareciendo otras eventuales autocorrelaciones en el modelo, ¿ok? Si ustedes tienen una autocorrelación de orden 2, ¿no es cierto?, por ejemplo, pero no de orden 1, ¿no es cierto?, al hacer la primera iteración, ¿no es cierto?, se van a encontrar con el coeficiente de ρ, ¿no es cierto?, para la iteración 2, ¿ok? Entonces, la gracia de ese asunto, ¿no es cierto?, es que en realidad ustedes pueden, ¿no es cierto?, tener estimaciones para procesos autocorrelacionados de orden superior, ¿ok? Con todo, lo normal, ¿no es cierto?, es que los procesos de autocorrelación, ¿no es cierto?, son acumulativos, ¿ok? O sea, piénsenlo de esta manera,
si hay autocorrelación de orden 1, ¿no es cierto? Si mut-e está relacionada con mut-e menos 1, eso significa que mut-e menos 1 está correlacionada con mut-e menos 2. Y así sucesivamente hacia atrás. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El proceso es transitivo. Si uno despeja las relaciones que hay, ¿no es cierto?, de un error respecto del otro, ¿no es cierto?, se va a encontrar con que cuando hay autocorrelación de orden 1, entonces, ¿no es cierto?, también puede haber autocorrelación para atrás. Si hay autocorrelación para atrás, ¿no es cierto?, vamos a encontrar autocorrelación de orden 1. ¿Ok? Por tanto, ¿no es cierto?, lo importante en este asunto, ¿no es cierto?, a ver, lo que ocurre en la generalidad de los casos, puede haber procesos autocorrelacionados, ¿no es cierto?, muy raros, ¿no es cierto?, en que eso no se detecte. Pero lo normal, ¿no es cierto?, es que uno se encuentra con que si encuentra autocorrelación de orden 1, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, podemos seguir revisando para atrás. Si no hay autocorrelación de orden 1, ¿no es cierto?, significa que sería muy raro, ¿no es cierto?, que hubiera autocorrelaciones de mayor rango. ¿Estamos claros en eso? La autocorrelación de orden 1, ¿no es cierto?, entonces nos da un buen indicador, ¿no es cierto?, de la calidad del modelo que tenemos, que estamos utilizando. ¿Ok? Eso en el sentido de tranquilidad. O sea, no porque nosotros no testemos autocorrelaciones de orden superior, ¿no es cierto?, significa que no estamos siendo los lesos. Significa en realidad, ¿no es cierto?, que teniendo un test para autocorrelación de orden 1, ¿no es cierto?, podemos descartar, ¿no es cierto?, los demás. ¿Okay? Es representativo de lo que pasa con el proceso estocástico que sigue hacia atrás. ¿Okay? Eso como primera tranquilidad. Para intranquilidad, ¿no es cierto?, les diría que vamos a reiterar, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho antes. ¿No es cierto?, todos estos análisis que hemos visto hasta aquí, ¿no es cierto?, Turing-Watson, qué sé yo, el proceso iterativo Coca-Norput, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, son útiles, ¿no es cierto?, cuando tenemos problemas de datos. ¿Ok? Cuando el problema es de especificación del modelo, cuando el problema es de especificación funcional, ¿no es cierto?, entonces autocorrelación, este proceso, ¿no es cierto?, no sirve para nada. ¿Ok? Nada de esto, ¿no es cierto?, tiene mucha importancia, porque lo que hay que hacer ahí en ese caso es corregir el modelo. ¿Ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos un problema complicado. ¿Ok? Ahí las pruebas de autocorrelación, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo saber si el problema, ¿no es cierto?, es problema de modelo, problema de datos, ¿no es cierto?, eso ya escapa absolutamente a este curso. ¿Ok? ¿Cómo saber si uno está equivocado en la percepción que tiene de la realidad, ¿no es cierto?, eso ya es un problema bastante más complejo. Yo diría, ¿no es cierto?, en este caso el análisis de autocorrelación sirve como indicador. ¿Ok? Una de las posibilidades que tenemos, ¿no es cierto?, es que tengamos un problema de especificación o de construcción del modelo. En esos casos, ¿no es cierto?, cuando aparezca la evidencia de autocorrelación, vale la pena echar una miradita a la calidad de modelo que tenemos. ¿Estamos claros? Junto con el análisis numérico, ¿no es cierto?, que puede haber con los datos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, vale la pena, ¿no es cierto?, revisar el modelo. Normalmente, ¿no es cierto?, cuando tenemos problemas de modelo, la autocorrelación no se presenta sola. ¿Ok? Aparecen otros problemas más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso puede ser una manera, ¿no es cierto?, de detectar problemas de especificación del modelo funcional o del modelo mismo, que falten variables, qué sé yo qué. Normalmente lo que va a ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que además de autocorrelación, vamos a tener distribuciones de los errores anormales, o sea, errores no normales, errores sesgados, ¿no es cierto?, inclinados en algún sentido, ahí aparecen los test de normalidad y otras cosas más, ¿no es cierto?, que nos permiten identificar, ¿no es cierto?, problemas de modelo que pudieran haber. Reitero, se trata, ¿no es cierto?, de problemas de especificación funcional o especificación directa del modelo. ¿Ok? Pero lo que hemos visto hasta aquí, ¿no es cierto?, es más que suficiente, ¿no es cierto?, para solucionar problemas de autocorrelación cuando la autocorrelación se origina en los datos. ¿Ok? Fin del curso. Ya, a ver, dudas, consultas, inquietudes, problemas. Pasamos a sección consultas.